Aló, Rusia. Miren, si ustedes no permiten la salida de grano de los puertos del Mar Negro, serán cómplices de una gigantesca hambruna de alcance mundial. Nosotros no estamos obstaculizando nada. Nuestro grano también está bloqueado. ¡No me vengan con excusas! ¡Estamos ante algo dramático! ¡Tengan algo de humanidad, por Dios! Insisto que con calma y buena voluntad podemos llegar a un acuerdo justo para todas las partes. ¿Acaso no saben que está en juego la alimentación de las naciones más empobrecidas? Por si les queda un ápice de alma en su interior, cosa que dudo. Hágame el favor y tranquilícese. Desde hace días ya venimos coordinando todo con la ONU, Turquía y Ucrania. ¡No hay tiempo que perder! ¿A dónde hemos llegado? ¿Es que solo en Bruselas pensamos en los más desfavorecidos? Hola, llamaba para saber si todo en orden con el grano. ¿Grano? ¿Qué grano? El grano cuya exportación coordinamos junto a la ONU para evitar una hambruna. Hambruna dice. ¿Cuál hambruna? Sí, la hambruna, ya de acuerdo. No, todo bien con el grano. Nuestros hilos están devorados, sí. O sea, no nuestros hilos, los hilos de los países que tanto nos preocupaban. Ajá, sí. Sin embargo, desde esas naciones dicen que apenas les llegaron cargamentos y nuestros productos siguen bloqueados. ¿Con qué era eso lo que les preocupaba? Exportar los granos y fertilizantes. Buscaban solo beneficiarse de los acuerdos. Avariciosos, inmorales. ¿Cuándo van a aprender de nuestros valores europeos? Así se llaman, valores europeos. Esta semana se cumplen 100 días desde que echó a andar el acuerdo de un corredor que permitiera la exportación segura de granos a través del Mar Negro, una zona afectada por la guerra desde febrero. En este video haremos un repaso a lo sucedido desde entonces, con sus logros y obstáculos, sus idas y venidas y, cómo no, sus posibles moralejas. Ahí les va. Tras el inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, numerosos buques cargados de cereales permanecían detenidos en varios puertos en las costas del Mar Negro. Según pasaban las semanas y llegaban más cargamentos de granos, producto de las cosechas primaverales, la acumulación iba en aumento. Kiev responsabilizaba a Moscú de la situación, señalando que bloqueaba esos puertos, y Moscú apuntaba a Kiev, a quien acusaba de minar las aguas de la zona, lo que impediría la navegación. Desde grandes medios y gobiernos occidentales, en un paulatino pero seguro increyendo, se responsabilizaba a Rusia de estar creando las condiciones para una hambruna, sobre todo en las naciones más vulnerables de África y Medio Oriente. Tanto Rusia como Ucrania se encuentran entre los mayores productores mundiales de cereales. Finalmente, a finales de julio, se alcanzó un acuerdo con la participación de Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU, según el cual se crearía un corredor acuático humanitario libre de minas por el que transitarían buques previamente inspeccionados para asegurarse que solo transportaran carbohidratos y no derivados del plomo, si saben a lo que me refiero. Tal como suele ocurrir, tras la implementación del acuerdo, el asunto pronto dejó de copar la atención mediática y del inminente apocalipsis en los titulares se pasó al olvido más absoluto. Pero ojo, no porque en Occidente suspiraran aliviados por un grave problema resuelto. No, sino porque el olvido resultaba muy conveniente. Y es que desde el inicio surgieron sospechas sobre el verdadero destino de aquellos granos. ¿Realmente la ansia mediática y política desde Bruselas, Londres y Washington durante meses se debía a su conmovedora solidaridad con las naciones más afectadas por los problemas alimentarios? Spoiler, no. A poco más de un mes de la aplicación del acuerdo, según el propio organismo de control creado por la ONU, unos 100 buques habían partido de puertos ucranianos, transportando en total algo más de 2.3 millones de toneladas métricas de granos, principalmente maíz y trigo. Sin embargo, los datos sobre las rutas de esos buques ofrecían una realidad bastante más impactante. Y es que, otra vez, según los datos oficiales, la mayoría del grano exportado desde puertos ucranianos se dirigía hacia Asia, principalmente Turquía, seguido por Europa y recién después África. Sí, escucharon bien, datos oficiales, más grano a Europa que a África. Para ser precisos, más del doble de cereales a puertos europeos que africanos.
También, según el propio organismo de control, el destino de los buques dependía de la actividad comercial. Es decir, el que compraba el grano antes y a mayor precio era el que lo obtenía. ¡No puede ser! ¿Europa Occidental amontonando dinero en una especie de subasta de alimentos para dejar por fuera a África? Me lo cuentan y no lo creo. Por otro lado, Rusia sostiene que Occidente no está cumpliendo otra de las partes del acuerdo, que era levantar barreras y sanciones contra la exportación de granos y fertilizantes rusos, vitales para la agricultura mundial. Por supuesto, desde Bruselas, Londres y Washington niegan estar poniendo trabas de ninguna clase a esos productos. Pero quienes conocen el mundo de las sanciones saben que es un juego de palabras y conceptos en el que, sin mentir, tampoco se dice toda la verdad. Porque la jugada, que conocen muy bien en países como Cuba, Venezuela o Irán, consiste en poner trabas a la parte en lugar de al todo, y así argumentar que el todo no se ve afectado. Es decir, no se sanciona la exportación de fertilizantes, pero sí la importación de componentes tecnológicos necesarios para producirlos. No se sanciona la exportación de granos, sino partes de la maquinaria para cosecharlo o las empresas que aseguren los buques que lo transporten, etc. O dicho de otra forma, no te prohíbo fabricar motos, solo te impido que puedas adquirir manurios, faros, motor y cauchos. Pero motos puedes fabricar todas las que quieras, faltaría más. Y así es como se llevó el masivo ataque del 29 de octubre, en el que drones marinos fueron lanzados por Ucrania contra buques rusos en la bahía de Sebastopol, Crimea. Rusia dijo que la operación se llevó a cabo contra objetivos civiles y militares, aprovechando el espacio creado por el corredor humanitario, y anunció que se retiraba del acuerdo firmado 3 meses antes. Después de un rápido proceso de negociaciones, el acuerdo se retomó 3 días más tarde, tras el compromiso por escrito de Kiev de que suprimiría las hostilidades en esa zona. Moscú, por su parte, anunció que se reserva el derecho a salir del pacto ante un nuevo incumplimiento. De no renovarse, el acuerdo inicial expira el 19 de noviembre. Sea como sea, el destino de los granos no ha variado en estos más de 3 meses, y a estas alturas es bastante difícil creer que esa no fue siempre la idea. Otra vez, según datos de la ONU, entre los 8 mayores receptores de granos exportados por Ucrania en esta centena de días, 4 son europeos, 3 asiáticos y solo 1 africano, Egipto. El mayor importador, por descontado europeo, España, ha recibido un 50% más grano desde Ucrania que todo el conjunto de los países africanos. A Yemen, en una hambruna no ya potencial, sino evidente desde hace casi una década, llegó 4 veces menos grano que Alemania. Ante toda esta situación, Moscú anunció que crearía un mecanismo junto a Ankara para hacer llegar de manera gratuita granos y fertilizantes producidos en Rusia a países en desarrollo, dado que muchos de esos productos no podían ser exportados debido a las sanciones occidentales. Actualmente se trabaja en encontrar los mecanismos para lograrlo. Entonces, a 100 días de la salida del primer barco cargado con grano que marcó el inicio de este acuerdo, podemos decir que algunos objetivos felizmente se cumplieron y otros infelizmente no. Pero de lo que sí que no hay duda es que, como ya es costumbre, los verdaderos objetivos nunca fueron los anunciados a voz en cuello por Occidente. Y si en Bruselas, Washington y Londres les preocupara con sinceridad el hambre en otras naciones, dejaron pasar una excelente ocasión para demostrarlo.